Buenas tardes, queridos hermanos y amigos, una vez más. Gracias a Dios que nos ha permitido que por este medio difundamos la palabra de Dios. Y gracias por todo, porque así lo ha permitido el Señor. Vamos a orar un momentito para comenzar. Amado Dios, gracias te doy por este momento. También te doy gracias, Padre, porque has puesto en el corazón de cada uno de hacer que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, en esta tarde. Y también, Señor, sea extendida, Señor, para todos quienes puedan escucharlo. Gracias te doy por todo, Señor. Danos sabiduría para poder explicar lo que dice tu palabra. Y también, Señor, pon en el corazón y en la mente de las personas y hermanos que van a escuchar, para que ellos también puedan entender acerca de tu palabra, Padre. Te pido tus favores en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de una historia que menciona la palabra de Dios y que está relatada en el libro de Lucas, en el capítulo 16, desde los versículos 19 hasta el 31. Es una historia muy conocida por todos acerca de el rico y Lázaro. ¿Y qué podemos sacar de esta historia acerca de los consejos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros? Dice esta porción de la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vayan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo que nos relata aquí el Evangelio de Lucas acerca de 2 personas por las cuales el uno, o sea, el rico, es considerado como una persona prácticamente de un nivel muy elevado.
y la otra persona, Lázaro, está considerado también como un nivel muy bajo, con tremendas diferencias estas dos personas. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere que nosotros entendamos. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Bueno, aquí vemos que la palabra nos está hablando cómo era el sentir de este hombre rico, cómo era prácticamente la vida que tenía él, en qué se preocupaba más. Este hombre se preocupaba era de hacer banquetes para todos sus allegados, para todas aquellas personas que según él consideraban importantes. Por eso aquí dice la palabra que hacía cada día banquetes. Y vemos aquí la forma de vestir que él tenía. Era púrpura y de lino fino. En aquel tiempo, aquellas personas que se vestían de esta manera era una persona muy considerada sobre las autoridades y también sobre el pueblo. Se podría decir también que podría ser una persona religiosa, porque no cualquiera se vestía de esta manera, de púrpura y de lino fino. Entonces, aquí vemos que un hombre rico tenía estas características. Pero, ¿por qué tenía estas características? Vamos a ver un punto muy importante por el cual este hombre ha sido resaltado de esta manera. En Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 10. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces nos podemos imaginar, volviendo al libro de Lucas, nos podemos imaginar que este hombre rico, prácticamente, ¿en dónde tenía su corazón? En el dinero. Porque no nos olvidemos que en la segunda parte de este versículo dice: y hacía cada día banquetes con esplendidez. Bien, sigamos. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Cuando dice de aquel, se refiere al rico. Y vemos aquí a este hombre ya en este otro nivel, en el nivel más bajo. Lázaro, que estaba a la puerta de aquel hombre, a la puerta de la casa de aquel hombre. No nos olvidemos que todos los días este hombre hacía banquetes. Y me imagino que también Lázaro llegaba a ese lugar todos los días para recibir algo de comida, porque era un mendigo. Como todos sabemos, los mendigos existen en todas las ciudades y en todo el mundo. Ellos recorren, ellos caminan para recibir un bien. Entonces aquí vemos que Lázaro, eso era lo que estaba haciendo. Él quería recibir un bien. ¿Cuál era el bien que quería recibir? El alimento. Un alimento físico. Pero vemos que más adelante él recibió un alimento espiritual, que es mucho más que el alimento físico. Bien, entonces aquí vemos estos dos personajes en esta historia. El rico en un estado muy elevado y Lázaro en un estado muy bajo. Entonces, aquí vemos que
nos dice las Escrituras en el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Me imagino que este hombre estaba, a más de que quería comer, estaba enfermo. Llagas, dice que tenía aquí la palabra. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de la muerte no solamente llega para las personas de escasos recursos. La muerte también le llega a aquellas personas que tienen lo suficiente dinero. Pero cuando dice la palabra, cuando Dios llama, ¿qué es lo que hace el hombre? Escucha la voz de Dios y lo sigue. Esto quiere decir que toda persona está llamada a morir. Esta es una ley que Dios ha dado al hombre. Dice que nace, crece, se reproduce y muere. Esa es una ley que toda persona lo cumple. Y esto fue lo que sucedió cuando nos dice aquí en este versículo 22, cuando dice que el mendigo murió, pero aquí vemos la diferencia entre estos dos personajes. ¿Quién llevó al mendigo? ¿Y cómo fue sepultado el rico? Dice la palabra que el mendigo lo llevaron, ¿quiénes? Los ángeles. ¿Y a dónde? Al seno de Abraham. Pero también dice que murió el rico y fue sepultado. Versículo 23. Aquí vemos la diferencia entre el uno y el otro. Y en el Hades, ¿quién fue a ese lugar? El rico. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me imagino que estando en ese lugar el rico se arrepintió, pero ya fue demasiado tarde el arrepentimiento que él tuvo. Demasiado tarde. Hoy en día sucede lo mismo, queridos hermanos y amigos. Sí, cuando a veces dejamos pasar por delante muchas cosas, cuando el Señor nos dice en su palabra que tenemos que hacer ¿qué cosa? ¿Obra de qué? Obra de misericordia, así como el Señor ha hecho. Pero aquí vemos que el rico no quiso hacerlo con un hombre llamado Lázaro. Entonces, aquí vemos que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue llevado ¿a dónde? Al sepulcro. Pero vemos que estando en ese lugar, él alza los ojos y dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, nos podemos imaginar, hermanos, ese lugar, el lugar del Hades. Nos podemos imaginar qué tan fuerte llega a ser esa llama, para que el rico alce la voz y exclame, porque es una exclamación que hace aquí el rico, y dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mire, cosa inexplicable, ¿no es cierto? Cuando él estuvo en la tierra, él nunca tuvo misericordia de Lázaro. Pero cuando ya se encontró en ese lugar, él pide misericordia, ya cuando no hay oportunidad.
Entonces, aquí vemos que Abraham le dice, bueno, más adelante, ¿cuál es la diferencia que hay entre un lugar y el otro? Pero vamos a ver con qué concuerda lo que el rico hace mención acerca de esto, de esa exclamación que hizo. En el libro de Lucas, el capítulo 23, versículos 40 al 42. También hubo una exclamación de un hombre que estuvo también en un momento de tormento. Lucas capítulo 23, versículos 40 al 42. Dice la Escritura, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. O sea, esto se refiere a Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario y estuvo en medio de dos malhechores. Muchos sabemos también este episodio. El uno le reconvenía al otro malhechor y al mismo Señor Jesucristo. Pero vemos que uno sí tuvo la oportunidad de arrepentirse. El que estaba en el lado derecho. Y él reconoció lo que sus actos habían hecho. Pero vemos aquí algo importante lo que dice en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas son las palabras de aquellas personas que en verdad han sabido tener la oportunidad, han sabido aprovechar la oportunidad que Dios le ha dado para arrepentirse. Así es, mis queridos hermanos. Pero sigamos para terminar, cuando nos dice aquí las Escrituras acerca de dos lugares en los cuales existen. Cuando nos dice en el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Nos podemos pensar, hermanos, acerca de nuestros actos. ¿Merece estar en un lugar especial? ¿O merece estar en un lugar de tormento? Dice la palabra que también en estos dos lugares hay una gran cima que separa. Si tomamos en cuenta la palabra cima como está escrita en su primera letra, está escrita con S, habla de un espacio, de un abismo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces, aquí vemos la preocupación que tenía el rico, de su familia. ¿Cuál era la preocupación? De que su familia no llegara a ese lugar. Y le dice a Abraham, entonces, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es como ahora en estos tiempos, hermanos. ¿Quiénes son los que pregonan la palabra de Dios? Ya no es Abraham, ya no es Moisés, ya no es los profetas. Son aquellos siervos del Señor que llevan su palabra, que llevan la palabra de Dios. A ellos dice aquí que hay que oírlos. ¿Y qué más sigue diciendo? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Él pensaba que tenía oportunidad, pero ¿qué le dice Abraham? Hasta Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, Dios solamente da una sola oportunidad. ¿La está aprovechando? ¿Está escuchando la palabra de Dios? ¿O está haciendo lo que hizo el rico? Es cosa de pensar, hermanos, y amigos también. Estamos en este mundo, pero cuando el Señor nos llame, ¿en qué lugar queremos ir? Preocupémonos, hermanos, por esto. Es una tremenda lección que nos da este episodio, el rico y Lázaro. Usted tiene una segunda oportunidad. No la desaproveche. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy por este momento. Gracias, Padre, porque has puesto en el corazón de cada uno de nosotros el escuchar tu palabra. Pero también, Señor, de que esta palabra, Señor, sea impregnada en nuestra mente y también está atesorada, Padre Santo, para saber lo que tiene con cada uno de nosotros, sabiendo que es usted el que escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Gracias te doy por todo y que aprovechemos esta oportunidad que usted nos da. Gracias, Señor, te doy. Por estos favores te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.